Es una sesión para mí levemente melancólica, porque se trata de la despedida pues hasta el año que entra, ¿no? Caramba, qué triste dejar de verlos, qué triste de veras, hasta el año que entra. Somos pocos y a mí me parece hoy un tema importante, porque me refiero esta vez a un vocablo que la gente no entiende a cabalidad. Está como la democracia, no saben realmente qué es democracia. ¿Cuánto hablan de la democracia los interesados en manipular, y no sabemos realmente en qué consiste la democracia? Así este vocablo, dignidad, la dignidad humana. Cuánto se habla de la dignidad, y que mi dignidad, y que yo soy digno, y todo lo que se refiere a la dignidad, y no sabemos exactamente de qué se trata. Y miren ustedes el valor supremo del humano, su dignidad. Tan grande es este valor, que derivan de la dignidad humana, derivan todos los derechos, porque tenemos dignidad, tenemos derecho a la salud, a la vivienda, al empleo, a la educación, al bienestar en general, porque somos dignos. Y ya saben ustedes que los sistemas del mundo son distintos en lo que se refiere a la política, la economía, las finanzas, lo social, lo cultural, todo diverso, distinto. Pero en cuanto se trata de la dignidad humana, ahí están los derechos humanos, que todos coinciden en que son los mismos. Ninguno de los regímenes varía en lo que se refiere a la idea universal de los derechos humanos. Y siempre que hay una revolución, una guerra, una algarada de cualquier tipo, los vencedores al final declaran o hacen su propia declaración de los derechos del hombre. En las épocas ya recientes, la revolución industrial, que violó tantísimo los derechos humanos, hizo su declaración de los derechos humanos. La revolución francesa, la declaración universal del individuo y del ciudadano. Después de cada guerra, después de la revolución de independencia de Estados Unidos, la declaración de los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial, al final, 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. En eso todos coinciden. No hay derechos humanos según este régimen político, según este otro. Todos coinciden. Y hay muchísimos pactos y muchos documentos que se han redactado en nuestros países acerca precisamente de los derechos humanos. Tema, como les digo, fundamental. Derechos humanos, porque el hombre tiene dignidad. Pero a ver, un momento, ¿por qué nos van a tasar, a medir igual a todos? A un hombre digno, un hombre bonancible, y a un ratero, a uno que esté aventando cosas ahora. ¿Por qué vamos a ser iguales en dignidad el ladrón y el hombre honrado, el hombre honesto, el hombre de bien, el varón de virtudes? ¿Por qué
secuestrador, un asesino, un político de estos tres partidos y la chiquillada va a tener la dignidad que tenemos los demás. Ahí es una aparente injusticia. ¿Por qué? ¿Cómo va a tener dignidad un Chapo Guzmán como si la tiene un honesto padre de familia? Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con los vocablos. En materia filosófica, solo voy a decir dos palabras facilísimas para no hacerme bolas o hacer bolas a ustedes. Hay un estudio que se llama axiológico de los valores. Hay otro estudio que se llama ontológico, que es del ser. Del ser. Aquí no vale Hamlet con ser o no ser, no, porque el ser lo es como decir el objeto, esta mesa es, y no hay vuelta de hoja, esta silla es. Entonces eso cae en el terreno de la ontología. Lo otro, la axiología, en el terreno de los valores. Y aquí está la hermosa diferencia para que entendamos que la dignidad humana nace en los genes del individuo, a la hora de la concepción, a la hora en que él engendra, en que ella concibe, a la hora, y esto no tiene nada que ver con el aborto o no, a la hora en que ese futuro ser se está formando, con él se está formando la dignidad humana. Y aquí hay una diferencia. El hombre es hombre porque es digno, o el hombre es digno porque es hombre. Antes de seguir adelante les digo, es que hay la dignidad moral, la que cae en el terreno de la axiología, en donde un hombre puede ser moral porque tiene a su conducta, y su conducta lo hace ser moral, ser digno, hablando de moral, dignidad moral. Eso cae, como les digo, en la escala de valores, y allí sí hay uno moral, tiene dignidad moral, y otro no. ¿Con qué? ¿Cómo se dice? ¿Con qué calidad moral? Allí tienen la moral, allí sí somos distintos. Pero la característica ontológica de la dignidad humana no se puede adquirir, no se puede perder, no hay individuo ni organización que la proporcione ni que la quite. El hombre, por el solo hecho de serlo, y desde antes de que naciera, ya tiene la dignidad de ser humano. El ser humano, hasta está la frase, y el ser humano tiene una dignidad inalienable, única, suya, que nadie le puede quitar, y además no puede empezar a hacer dignidad humana, la trae consigo. Por eso las declaraciones universales de los derechos humanos se refieren a esa clase de dignidad humana. Nadie está exento. Dicen, bueno, dignidad humana si hay racionalidad, y entonces los niños todavía irracionales, los ancianos seniles que ya no tienen su cerebro entero, ya no tienen dignidad humana. Claro que sí, todos, por autonomía. Solo vamos a excluir a un inválido, por ejemplo. Todo mundo tiene su mismo nivel de dignidad humana, porque hay libertad en nosotros. No, los presos, el preso de por vida, porque cometió miles de errores, tiene entera su dignidad humana. Es el valor supremo. Por lo mismo, en las declaraciones de derechos humanos se prohíben acciones que van contra la dignidad humana, como la tortura, los trabajos vejatorios,
el racismo, el castigo de mutilación. En ese contexto, imaginen ustedes, ese valor supremo y esa prohibición para que se le torture, para que se le golpee, para que se le mutile, o para que haya racismos y esta clase de, ¿cómo se llama? Racismo y clasismo. Entonces, esto es profundamente violatorio de la dignidad humana. Imagínense la pena de muerte. Quienes no entienden, no han leído, no han estudiado la dimensión de la dignidad humana, donde no se puede dejar a este que acaba de hacer una matazón de 500 gentes, castigarlo de por vida, pero no dejarlo ni befarlo. Está prohibido porque va contra su dignidad humana, e ir contra la dignidad de uno es ir contra la dignidad de todos. Allí cabría, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Cada muerto de alguna manera tú eres el muerto de alguna manera, todos somos uno. Otra cosa muy distinta es esa dignidad moral en donde sí entra la actuación de la conducta. En los terrenos de la conducta personal nos hacen tener dignidad moral o no, y esa sí la conocemos bien. Ahora, el ideal, la famosa, el ideal entelequia de este clásico sería tener dignidad humana, que la tenemos por fuerza, por lo que merecemos lo mejor, y la dignidad moral. Eso se llama ontoaxiológica, tener dignidad porque nacemos humanos, y tener dignidad moral porque nos portamos bien. Ese sería el ideal. Por lo mismo, ahí vean la diferencia. Se es hombre porque se es digno, esa es la axiología. Se es digno por el solo hecho de ser hombre, esa es la ontología. Se es digno por el solo hecho de ser hombre. Y otra clase de dignidad, la moral, se es hombre por el hecho de ser digno. Eso ya entra la conducta, y como les digo, ese sería el ideal. Todo el mundo, todas las religiones, todos los regímenes de todo tipo coinciden y están por los derechos humanos. Hay una institución que fue mucho más allá de simplemente decir dignidad humana, que eso ya es decir todo, pero esta institución se voló y se fue hasta por allá. Dios es el supremo poder y es el principio y fin de todas las virtudes, de todos los valores. Y el hombre es nada menos que hijo de Dios. Caramba, hijo de Dios. Más dignidad humana no puede existir. Es hijo de Dios, pero además Dios lo formó de modo a su imagen y semejanza. Seremos como dioses, aunque esta frase la dijo la serpiente, y serán como dioses si comen del árbol. Bueno, entonces somos imagen y semejanza de todo un Dios creador de todo el universo. Estoy hablando de un credo político que no me acuerdo ni cuál es. Entonces somos supremos, hijos de Dios, y nos dotó de inteligencia para saberlo, y de la capacidad de amar, para amarlo a Él, y como dijo Jesús, amarnos a nosotros mismos, y al amarnos reflejar nuestro amor en los semejantes. ¡Qué maravilla! Hijos de Dios. Más dignidad humana no puede haber. Pero
se le olvidó a este credo religioso en ciertas épocas y dijo: indios de la Nueva España no tienen alma, esos son esclavos, son objetos. Cuando se deprecia de palabra a un ser humano, no tiene alma, entonces se le quita su categoría de humano, y si no es humano, no tiene dignidad humana, es un objeto. Y entonces los indígenas, los indios, los aborígenes, que es la verdadera palabra, no tenían alma, se podía hacer con ellos lo que se quisiera, no tienen alma. Es ahí donde entra un tal don Bartolomé de las Casas y dijo: un momento, no me eche inglés, vamos a ver cómo de que no tienen alma. Y allí viene una polémica durísima que se resuelve en España cuando el Papa, no sé cuál sería, dijo: pues a lo mejor sí tienen alma y a lo mejor tienen dignidad humana y entonces no pueden ser esclavos, en fin. Pero esto se ha minimizado en distintas épocas. Si leen ustedes Aristóteles, que dice: unos humanos nacieron libres y otros nacieron para esclavos. Ya la dignidad humana se vuelve racista y discriminatoria, que es la palabra que se me fue. Discriminan, y además un determinismo asqueroso. Estos nacieron para libertad y estos para esclavitud. Un determinismo muy malo, de modo tal que poco a poco, primero Esquilo, Sófocles y finalmente Eurípides dijo: ¿cuál? Nada de determinismo, que los dioses son los que mandan, vamos a mandarlos a... E hizo sus obras maravillosas. Por algo dijeron: Sófocles escribe y describe sus personajes humanos como deben ser. Eurípides como son, crudelísimos, envidiosos, todo humano. Y la iglesia, pues no sé cuál, esa iglesia que les digo, ese credo religioso, descalificaba a ciertos humanos. Por ejemplo, las brujas, ¿qué tienen de humanas? No tienen alma. Las brujas son un estupendo combustible para las hogueras. Y los herejes, no, esos tampoco tienen alma. Y a la hoguera, acuérdense lo que dijo Shakespeare: sí, claro que hay herejes, son los que encienden las hogueras. Qué manera de descalificar con ánimo de destruir. Lo vamos a destruir porque no es humano. Para fin de destruirlo, tienen que destruirle lo indestructible, su dignidad humana. En el proceso civilizatorio de la humanidad se va desterrando poco a poco la tal pena de muerte, porque no puede caber en ninguna parte. Si como humano tienes dignidad, y eso quién lo puede discutir, nadie tiene derecho a desintegrar, destruir tu dignidad matándote. Eso sí, pena perpetua, prisión perpetua. Quien la merece, ni qué hablar, cercenarlo de la sociedad. No con eso le quitan su dignidad humana, que sigue siendo respetable. No hay ningún régimen, por más dictatorial que sea, que haya dicho la tortura está permitida. En los hechos sí, pero no en documentos de derechos humanos. Aquí vamos a permitir la tortura en una Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, es intocable. ¿Quién entonces puede decir, pues, tu dignidad de persona, dignidad de hombre, te la destruyo, por lo que sea?
Imagínense nada más frases que no tienen sustento ninguno. Es que es un cáncer y hay que erradicarlo. No, no es un cáncer, es una dignidad humana. No es una dignidad moral, pero la dignidad humana es primero, primigenia, y así como la dignidad moral se basa en muchos elementos externos, el hacer el bien a los demás, el ser constructivo, todo lo que se imaginan ustedes para ser moral en su conducta, como persona humana no necesita esforzarse en nada. Por eso es el ser, la ontología es el estudio extensísimo del ser, es ontológico, es inherente, es una no segunda naturaleza, es la primera naturaleza del hombre, dignidad humana, o no sería humano, dignidad humana, y con eso ya es intocable su dignidad humana, y el preso que está purgando condena perpetua tiene una dignidad humana, no dejó de ser humano. Para unos tipos crueles o tarugos que quieren lesionar la dignidad de un humano, es una bestia, diciendo una bestia cuando las bestias son purísimas. Una bestia no sabe del bien y del mal. Una bestia es Adán antes de comer el árbol del conocimiento. Entonces es una bestia. Un tigre come una gacela como haber ido al mercado y dice, hijo, qué caras están ya las gacelas. Bueno, entonces ellos son puros, son limpios. Ante eso piensen en la asquerosidad de la conducta humana en un linchamiento. Cuando no sabemos estar a la altura de la dignidad humana, no lo estamos ni de nuestra dignidad ni de la dignidad de los demás. Pero ¿cómo la mentamos? Está como el tal honor. El honor ya se quedó nomás para los casados, y los casados cuando descubren que estaba yo comiendo con la esposa de este, ya, entonces mi honor, va a decir mi honor. ¿En dónde está el honor? ¿Cuál honor? Mi dignidad, y hay que limpiarla. ¿Cuál dignidad? Todo esto, estas frases de la ignorancia no tienen ninguna razón de ser. Pero como les digo, y esto hay que aprenderlo bien, asimilarlo bien, procesarlo en nuestro cerebro. El humano es digno por el solo hecho de ser humano, cosa con la que coinciden todas las declaraciones de los derechos del hombre, porque es humano. Y además quien escribe, quien redacta la declaración es humano. Todos somos familia humana. En todos tenemos todos esa prerrogativa, la dignidad. Así que cuando todos sabemos que somos dignos, no se acepta fácilmente un pueblo elegido, ni que estos son más porque nacieron rubios. Otra cosa, repito, la dignidad moral. Depende de uno y su circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, dijo el español. Allí sí, cada quien. Pero la dignidad. Hoy, como he hablado, he traído a colación algunos relatos sobre humillados y ofendidos, que así se llama una obra, humillados y ofendidos. Hoy traigo el relato no literario, sino una vivencia de un militar, un individuo totalmente devaluado a sus propios ojos y a ojos de los demás. Hablo de la dignidad porque está en el lado opuesto, el que se humilla, el que deja a un lado su propia autoestima.
y esto es muy común entre nosotros, para ver, hace 8 días creo hablábamos de la corrupción. Para sobrevivir a la corrupción hay que vivir dentro de ello, la humillación hay que vivir dentro de ella. Aquí hay que ver los que se autoeliminan en lo que se refiere a el sentimiento de la propia valía, los que son muy afectos al héroe, la cultura esta del héroe, del personaje inolvidable, la admiración desmedida por un individuo, lo que se llama el culto a la personalidad, algo tremendo, pero que hay mucha gente así, que voluntariamente se abaja frente a la comparación con otro, que no, que el peje es la gran cosa, yo no valgo nada, algo así. Bueno, entonces, y luego el anularse, el anularse por servir a los demás, anularse voluntariamente por admiración a la otra persona. Ese es el soinsu, la mujer que se anula frente al marido diciendo él es más fuerte, él da su dinero, él es mejor que yo, así sea un bribón, etcétera. Me anulo para estar cerca de él. Entonces ese es otro fenómeno de los humillados y de los humillados. Otra característica, obsequiar compulsivamente para comprar la estimación del otro, el amor del otro, regalar, ofertar, dar, para ver si así me quiere, para ver si así me respeta, para ver si así termina amándome. Es otra forma viciosa del que se humilla para en función de otra persona. Los deseos de los demás hacerlos propios y empezar a complacer también compulsivamente, porque esa es la sintomatología, a aquellos de quienes no compartimos su forma de ser y de desear, pero quedamos bien y nos esforzamos y nos anulamos para a sus ojos ser aceptados. Devaluarse ante uno y ante los demás. Yo no valgo nada. Devaluarse, descalificarse. Gregorio Samsa, ni cuando se vio convertido en insecto, se devaluó. Nomás dijo, ¿cómo carambas voy a llegar a la oficina? Pero no se devaluó ni así. Después ya tremendos sufrimientos, pero en fin, en ese momento no se devaluó. El hacer pareja, en este caso, vamos a decir de la pareja, con gente conflictiva, como para saciar un masoquismo X, gente conflictiva que lo lastime a uno, que lo siga humillando, que sepa uno que se va a humillar frente a esta persona, que esta persona le va a quitar toda suerte de valía, que le va a decir, te acepto, pero eres una basura, eres una oruga, no vales nada, ni siquiera para ir al taller de lectura, bueno, no vales nada. Son síntomas del devaluado, del que se devalúa, del que se desprecia a sí mismo. Celos desmesurados, porque tiene una inseguridad absoluta. Celos de compulsivos. Y siempre decir, yo no soy mediocre, yo salgo de la rutina, yo no voy a caer en la rutina. Nunca
Yo siempre voy a ir al cambio, nada de rutina. Esta vez voy a ir a la Navidad a Michoacán 34. Pero no, nunca dejan su rutina. Son incapaces de romper ritos, ceremonias que les impusieron y no pueden separarse de esto. Se trata de ser sujetos de algo o de alguien, de adquirir el hábito del cigarrito o no dejarlo, del licor, adquirirlo o no dejarlo, de la droga, siempre para sentir de alguna manera que se es ajeno a sí mismo, que se está rindiendo a alguien o a algo. Yo no soy totalmente libre porque tengo que salir a fumar al rato, traigo mi anforita escondida esta es mi cartera, escondida, y todo esto es enajenación voluntaria para no ser totalmente yo, para no ser... pero todo esto que les digo sigue siendo la dignidad humana enterita, íntegra. Eso es inamovible. Y algo por último que nada tiene que ver con nosotros, pero que es síntoma también de la autohumillación. Llegar tarde a un sitio. Y fíjense por qué tiene uno que poner, como dicen, la cara de palo, como cuando quiere uno, está muy fregado y dar un sablazo, oye, préstame 50 pesos, tiene uno que poner X cara. Así el que llega tarde tiene que tragar saliva, si tiene vergüenza, tiene que tragar saliva y ya me vieron llegar a esta hora. Esto es autohumillarse y se puede proteger este individuo, y ya les he hablado mucho de esto. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no, ni tú lo vas a creer. ¿Sabes qué? Mira, permíteme hablar para decir, no me digas, no hables, ya llegaste tarde, ya me fallaste en esto, ya me fallaste en aquello, no me digas. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que todo esto son síntomas de autohumillación, para no ser uno al 100%. Esa cultura, ¿cómo se la acabo de decir? El culto a la personalidad, caramba, los jovencitos siempre tienen enfrente Michael Jackson, porquerías de esas. Ayer estuve platicando con ustedes en casa de esta facilidad con la que nos erran, nos marcan con sus conveniencias, a su conveniencia, para que actuemos como autómatas. Todo mundo, Michael, pero qué ejemplos de juventud son esas porquerías, ellos. Y el joven que se pone los aretitos, pues ¿cómo no soy joven? Ay, viejito, no eres joven, eres delimitador. Todo esto es el poder de la mala emulación, porque hay muchos obreros fajándose duro y campesinos. ¿Quién de los jóvenes quiere emularlos? Aquí un individuo en el colmo de la humillación, aunque pudiera decirse agradecido, no, es un hombre del subsuelo, es un hombre totalmente negado para sí, para gratificar a otro. Y por último, la dignidad humana la tiene y la tenemos todos, es inamovible. Hay que grabarse esto, porque cuando uno hable de dignidad, el otro dice, ¿a qué dignidad te refieres? Yo tengo dignidad, claro que tú tienes y yo también, eso es obvio, pero no te refieres a la dignidad moral. Ahora sí, esto un militar en la época, él es villista en la época de las pugnas Villa Carranza. Hoy me he acordado de la vida del perro,
No, yo no escribiré mi autobiografía. No tengo ningún veneno que derramar sobre nadie. Esto indudablemente aseguraría su fracaso. Además, no me avergüenza confesar que me fui a la revolución porque sí, por cierto malestar que sentí hervir en mí mismo, por algo oscuro que todavía no puedo explicarme bien. Si lo dijera, muchos tontos se reirían de mí. Así me sucede con el perro. Tampoco puedo explicarme en su totalidad ese impulso violento que me llevó a salvarle la vida. Retirado transitoriamente del servicio militar, me habían designado juez municipal de aquel pueblo, un pueblo perdido en el norte de la República, situado dentro de la zona dominada por las fuerzas villistas. Una mañana vi que lo llevaban a fusilar. Era menudito, mugroso, prieto, un verdadero perro corriente. Fíjense aquí ya el racismo y la discriminación. Era menudito, mugroso, prieto, un verdadero perro corriente lleno de pulgas. Me dio lástima. Vagamente comprendí que se trataba de ejecutar algo injusto, monstruoso. Porque me dio lástima, monté en mi caballo y me dirigí al cuartel para pedir que me lo entregaran con objeto de seguirle un proceso. Discutí hasta conseguir mi propósito. Entonces, con la orden respectiva, inicié aquella carrera desenfrenada hasta el cementerio, lugar donde lo iban a fusilar. No lo salvé yo. Lo salvó su miedo a la muerte. Formado el cuadro, el muy perro se desmayó. Llegué cuando los soldados hacían grandes esfuerzos para levantarlo, cuando le pegaban con la culata de los rifles. Párese, hijo de la tiznada, muera como los hombres. ¿Tendría algún interés mi autobiografía si me resolviera escribirla? En ella me ocuparía esencialmente de todos estos personajes oscuros que formaron la gran masa, carne de nuestro movimiento revolucionario. También, y por qué no, trataría acerca de mi tren militar que un día quedó tirado en el campo, patas arriba, las tripas al aire. Pero ahora debo precisar lo del perro. Creo que en esa ocasión murió en parte. Sin embargo, regresó conmigo del cementerio. Lo puse en la cárcel. Le seguí un proceso y poco tiempo después tenía que ordenar su libertad, pues se le acusaba y se le iba a fusilar por un delito que no había cometido. Fue entonces cuando comenzaron a llamarle el perro. No crea que por sus palabras, porque nunca hablaba, más bien por su conducta. Si lo hubiera oído decir que me debía la vida, que me estaba muy agradecido, con seguridad, Oscar, me aparto de él radicalmente. Es repugnante que un hombre descienda a esos abismos de servilismo, y además no me debía nada. Lo que había hecho por él, ¿no era acaso algo de elemental solidaridad humana? Pero por otra parte no podía oponerme a su conducta para conmigo. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo impedir que me esperara a la salida del trabajo con objeto de acompañarme hasta mi casa? Procuraba servirme, halagarme en todo. Usted lo sabe, yo entonces tomaba mucho. No me avergüenza confesarlo. En aquella vida pendiente de un hilo, había que pasar por eso y por más. ¿Quién es? ¿Dónde está el afortunado que no chapoteó alguna vez en el oro? ¿Quién no se hundió hasta el cuello en algún tremedal? Después de esas terribles borracheras de Sotol, el aguardiente fronterizo, al despertar lo primero que veía, lo primero que descubría del mundo era el perro, con sus ojos humildes, fieles, puestos en mí. Y entonces me daban ganas de correrlo, de espantarlo
tal como se hace con un verdadero perro, para que no siguiera cuidando mi sueño. El perro siempre me seguía como mi sombra, y a él a su vez lo seguía su mala punto. Pero de pronto, que vienen los carrancistas, que no podremos resistir. No tuve tiempo de ensillar mi caballo, me fui así a pie, semidescalzo, confundido con la tropa y con algunos habitantes del lugar, partidarios nuestros. Camino trabajoso, subir y bajar de cuestas peligrosas, insospechables obstáculos de la noche próxima a desaparecer. No resistimos mucho en aquel lugar de la sierra. Nuestra inferioridad numérica nos obligó otra vez a retirarnos precipitadamente, desorganizadamente. La noche había corrido mucho cuando nos resolvimos a salir de aquel pueblo perdido en las montañas del norte del país. Lo abandonamos apresuradamente, casi dejándolo todo. En las afueras, los primeros disparos del enemigo empujaban la sombra hacia nosotros. Cuando amaneció comprendimos que nos perseguían. Las pequeñas nubes de las descargas estaban lejos todavía. En cambio, ¿por qué se oía tan cerca la carrera de aquel caballo? Nos parapetamos entre los árboles esperando para disparar. Y de improviso, ante el asombro de todos, apareció mi sombra. El perro montaba mi caballo, iba en mi busca, dispuesto a encontrarme donde fuera y como fuera. Había sido tiroteado por los carrancistas, según dijo. El enemigo nos alcanzaba, nos pisaba los talones, las balas como saetas veloces silbaban entre los árboles. Pero entonces iba yo sobre mi caballo, sobre mi gran caballo retinto, al que desearía consagrar un libro. Detrás de mí en ancas, mi sombra, el perro. Como montaba muy mal, para no caer, sujetaba mis hombros con sus manos temblorosas. Otra vez lo había poseído el miedo a la muerte, como en el cementerio cuando lo iban a fusilar. Corría mi caballo, huíamos del peligro. No me fijaba en nada, no atendía sino a esa fuga. Solo por un instante quería escuchar un grito. Sentí que las manos sujetas a mis hombros me oprimían demasiado, pero no hice caso. Continuaba la carrera veloz de mi caballo a través del día. Llegamos por fin a la zona dominada por los nuestros. Entonces miré con asombro aquellas manos lívidas, crispadas sobre mis hombros, horriblemente crispadas. Así estaban las manos humildes de el perro. Cuando quise volverme hacia él, resbaló de la silla, cayendo ruidosamente en tierra. Bajé, le descubrí aquella herida en la espalda. Una bala dirigida hacia mí se había perdido en la carne de mi sombra. El perro todavía alentaba un débil resto de vida que se fue apagando, fugando. Lo llevé a un pueblo cercano, pero la última visión que de él conservo no es, por cierto, la de ese camino interminable cuando lo conducía sobre mi caballo, ni la del velorio, ni la del entierro. La última visión es la de los segundos que siguieron a su muerte. Cerca de un depósito de basura, tirado, un perro muerto. El vientre inflado, las patas encogidas, los dientes blanquísimos saliendo de los labios sin vida, y los ojos turbios de cristal opaco tercamente fijos en las nubes. Miren qué manera de humillarse, de anularse para servir al individuo que en apariencia, el que sí que le salvó la vida, que salvó a
a estos de una injusticia, pero a ese grado de abyección enfermiza, compulsiva. Ahí tienen todos los grados que les digo de anulación de sí mismo para sentir que se vive en la presencia, en la persona de alguien poderoso, de alguien mejor que nosotros. Horrible. Miren, hablando de la dignidad humana, ¿a dónde lleva su dignidad este perro? Así le dicen, pero sigue con su dignidad. Ojalá que no lo olvidemos, porque a mí me enorgullece mucho decir eso, que somos gente que desde, como les digo, desde la memoria de mi padre y de mi madre también, y también de don Juanito, no, él es mi padre, no el vecino de que les hablo. Desde entonces ya se prefiguró la dignidad de uno, caramba. Y entonces tiene uno que estar a la altura de esa dignidad. Ni siquiera se puede despojar de ella. El perro tenía esa dignidad. Después de todo lo que hizo el militar, no fue más que salvarle su humana dignidad. Porque la dignidad humana está contrapunteada con la injusticia, con la crueldad, con el maltrato, y aquí todo lo iba a sufrir ese pobre individuo. Después él voluntariamente lo sufrió. Entonces, ¿qué les parece? Uno cortito porque pues como llegamos tarde, bueno, de la cabeza me jalan, con un anzuelo me jalan en las mañanas, en las noches. Del corazón me jalan con una aguja, me clavan un diente en el ojo, masco vidrio a la hora de dormir, cuando toca el viento las puertas y quieren entrar los fantasmas. ¿Quién iba a decirme? ¿Quién iba a decirme nada? ¿Quién podría llorar por mí echado en la pared a estas horas? ¡Ay, qué largo! ¡Qué interminable hay! ¿Qué hay tan hondo, tan sin cuerpo ni sangre? ¡Qué lamento tan mío y tan tuyo! Fíjense aquí que claramente, qué lamento tan mío y tan tuyo, tan de nadie. ¡Ay, ay! Quiero llorarlo de un golpe, quiero morirlo de una vez. Yo no te digo estas cosas para recordarlas, no quiero que me recites nunca. Yo quiero golpearte con mi dolor, quiero echarte en el rostro mis lágrimas, quiero que despiertes nada más, para que veas que todo es inútil. Optimista también Sabines, pues es la condición humana, y acuérdense, como humanos, dijo aquel, nada de lo humano nos es ajeno. Y estos pobres que así se autoinmolan, así se humillan, así se aniquilan para vivir en la presencia de los fuertes, pues allá ellos. Pero acuérdense una cosa, nuestra dignidad, ¿cómo caramba la vamos a hacer a un lado? Piensen en esas dos palabras claves, ojalá que ontológicamente, que axiológicamente, ojalá que en ambas categorías y en ambas vertientes llegara la perfección para nosotros. Pues es todo, y por esta vez, de veras que durante este año nos vamos a despedir, pero tenemos una cita, como ya saben, el 24, y luego el último día del año. Vámonos a comer. Gracias.